Cerebro de Bruca. Bueno, buenos días, tardes, noches, madrugada, dependiendo de dónde nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando. Pues venimos con la segunda parte de este podcast, decimoprimer episodio, segunda parte. Esta vez vamos a hablar el tema de mitologías asociadas al cristianismo. Eh, como decía, teníamos una sorpresita, lo dije en la sección anterior. Para ustedes vamos a estar rifando unos libros. Aún no sabemos cuáles ni cuántos. Eso ya lo daremos a conocer en la siguiente sección, que sería ustedes para el siguiente día. Ustedes lo conocerán el siguiente día. Lo platicaremos afuera del aire, pero las condiciones que vamos a dar de mientras va a ser que se suscriban al canal, que le den like y pues obviamente que compartan el video, ¿no? Digo, no les cuesta nada, es gratis. Y aparte se van a ganar un libro. Entonces, ¿qué más quieren? Entonces empezamos con esta sección. Mitologías asociadas al cristianismo. Precisamente en el promocional, la imagen promocional que hice yo para este video, se ve a Leviatán. Leviatán, para quien no lo conozca, es el dios de los mares, ¿no? Un dios pagano que a final de cuentas, con todo este devenir de la religión cristiana y que se ve que solamente el Dios Todopoderoso es Dios, Yahvé, o como lo quieran llamar, que a final de cuentas es el mismo, y es otra sección que vamos a ver después. Pues empiezan a demonizar muchos dioses antiguos. Ya lo dije, el caso de Leviatán, el caso de Freya, Odín, caso de Pazuzu, Baphomet, Shiva y muchísimas dioses mitológicos que podemos abordar aquí, ¿no? Eh, no sé por dónde se vayan a ir ustedes, mis compañeros, pero a mí me gustaría como abordar desde la parte, desde la demonología, ¿no? Lo que ya explicaba. Muchas de estas entidades demonológicas se ven satanizadas, se ven, no sé si llamarlo de alguna forma hasta corrompidas con el cristianismo y se le quita toda esa deidad que tenían. Por ejemplo, a mí uno de los dioses que me gusta mucho es Freya, ¿no? Que es la diosa de la lucha, de la batalla, pero también es la diosa de la fertilidad. Caso muy igual con Baphomet, que para quien no conozca Baphomet, es ese como diablito o cabrita que tiene la cara de cabra, tiene una luna creciente en la parte de abajo y tiene el torso de mujer, se le ven sus senos y actualmente es como el símbolo, ¿no? Que se tiene como del satanismo. Inclusive hay una estatua en el templo de, no me acuerdo si es en el de Set o en el de Satán, pero hay un Baphomet, una estatua ahí. Entonces, sí, hay como muchos ámbitos, ¿no? De este tipo. También Huitzilopochtli se vuelve demonio, de alguna forma, siendo que era un dios de aquí, de nuestras raíces, ¿no? Como mexicas. Mictlantecutli, que era el gran dios o el gran señor del inframundo, que es interesantísimo hablar de Mictlantecutli, ¿eh? No por nada yo en mis redes sociales me llamo Mictlantecutli también. Este, que también te digo, se hace como pues un demonio, ¿no? A final de cuentas, gracias a todo este devenir de la religión cristiana. Y así podemos hablar de muchísimos dioses antiguos. Pazuzu realmente no recuerdo bien de qué es. Belfegor lo ponen actualmente
como el demonio de la pereza, que a final de cuentas era el dios mosca en aquellos entonces, ¿no? Y se lo oraba a él para evitar plagas. Este, y así, o sea, muchos nombres que suenan como muy agresivos, ¿no? Astaroth, Asmodeus, Lucifer, que Lucifer a final de cuentas viene de la religión cristiana y era un ángel, ¿no? Era el segundo al mando de Dios. Que dicen que a final de cuentas, dicen que se puso celoso. Yo no sé qué tan celoso se habrá puesto. Yo creo que se rebeló por cuestiones políticas. Amo a Lucifer por eso también, ¿no? Este, exacto. Sí, es que hay que tener en cuenta, ¿no? Todo el poder que tenía Jesús bueno, Dios, perdón, yo Jesús. Jesús es el Hijo. Eh, todo el poder que tenía, ¿no? Y todo lo que él decía se hacía y no podías opinar nada. Y Lucifer dijo, oye, pero ¿cómo, no? ¿Cómo va a ser posible que yo siendo el más poderoso va a llegar a alguien más poderoso que yo? Ni más. No me parece correcto. Voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Hagamos democracia. Y pues a este señor, señor Yahvé, señor Dios, como lo conocemos actualmente, dijo, ni madres, pues te vas, ¿no? Lo destierra y se hace un ángel caído. Y de ahí viene toda una mitología también muy interesante, ¿no? Del cristianismo, de todo lo que es la demonología también. Porque de ahí Lucifer recoge a Lilith. Para los que no sepan, Lilith fue la primera mujer que creó Dios. Que como era una insubordinada que cuestionaba todo lo que hacía Dios, o no le gustaba el hecho de que Adán le montara para tener relaciones sexuales, y Dios decía, es que así es, porque él es el hombre, ¿no? Y él dijo, no, pero ¿por qué? Yo no voy a dejar que alguien me monte. Esa fue la primera mujer en todo el cristianismo, toda la religión católica, todo esto, ¿no? Entonces la desterran y Lucifer la encuentra y junto con todos los desterrados que Lilith estaba pues como amamantando, que estaba dándoles vida, se van a hacer otro reino, se van al reino del inframundo, que en este caso ya le vamos a llamar infierno, ¿no? Que yo, al final de cuentas, yo siempre me ha chocado esta idea de por qué la llamamos infierno como lugar de castigo, si realmente lo que es un purgatorio, para que, bueno, eso según el Viejo Testamento, ¿no? Que es un purgatorio para que podamos eximir nuestros pecados, se purifique nuestra alma, y de ahí el dicho de purificación por fuego, ¿no? Entonces hay como muchos simbolismos ahí. Yo para no robar mucho tiempo, quiero dejar más o menos la tirada haciendo esta breve introducción al, a los demonios, a la demonología y cómo se han, no quiero decir la palabra denigrar, pero sí, sí, sí es de alguna forma, cómo se han denigrado de alguna forma a los dioses antiguos después de que viene el cristianismo, ¿no? Y se ve todo como malo, pagano, todo lo que no sea de Jehová o de Dios, se ve como corrompido o como maléfico, ¿no? Entonces ahí la dejo. Ok, gracias por tu pequeña introducción, Abraham. Pues creo que ya me dices varias pautas para que pueda empezar a platicar. Yo quisiera platicar la parte mitológica, abordando el Antiguo Testamento como si fuera historias mitológicas, ¿no? Como si, por ejemplo, si nosotros nos pusiéramos a platicar de los mitos de Zeus, Prometeo y de los demás dioses griegos, me gustaría platicar de las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, no como un religioso que lo ve como una verdad absoluta, sino que lo ve como una historia, un conjunto de historias dentro de un libro, que al fin de cuentas, pues eso significa la Biblia, significa un conjunto de libros. Eh, es curioso, ahorita que hace rato hablábamos de que la historia del cristianismo surge porque se encuentra en una época muy bélica. Eh, pero la figura de Yahvé, que es así como lo conocen los judíos, pues crece dentro de un contexto bélico. Como le decía, le estaba platicando hace un tiempo con una persona
sobre los judíos. Y a veces no tenemos nada en contra de ellos, pero yo le decía a esta persona que históricamente a los judíos no los han querido porque han sido perseguidos a lo largo de la historia y hasta la fecha todavía no los quieren. Podemos verlo incluso en la Segunda Guerra Mundial. Hitler no los quería, los discriminaba mucho. Pero entonces podemos ver que pues el dios de los judíos, este Yahvé, supuestamente es un personaje muy dado a la guerra. De hecho, es el dios de la guerra de los judíos. O sea, por ejemplo, si uno ve cómo es este dios pues es iracundo, es celoso. Este, y yo siempre he dicho que en la Biblia, o sea, que tanto los judíos como el cristianismo, ellos sí reconocen, yo tengo la teoría de que ellos sí reconocen a más dioses. Ellos sí reconocen a más dioses, porque inclusive hay una parte en el Antiguo Testamento que dice, yo ya ve, seré tu único Dios y no permitiré que reces a otras deidades. Entonces quiere decir que los cristianos y los judíos sí pueden reconocer que existen otras deidades, pero que no les rezan. Eh, entonces, como mencioné hace un momento, Yahvé pues es un personaje bélico celoso, porque era en su contexto, pues era lo habitual, ¿no? Que en un contexto de guerra, pues la gente sea así. Entonces, lo único que hicieron es atribuirle a su deidad, pues, sus cualidades que los judíos en ese entonces pues, presentaban, y era normal. O sea, eran muy perseguidos en esa época, era muy normal que pues la gente de ese entonces fuera gente que pues, fuera dada a ser muy celosa entre ellos mismos y fueran a veces hasta violentos, pero era un contexto muy entendible de la época. Ahorita que tú mencionabas, por ejemplo, el caso de Lucifer, y creo que aquí ya podría meterme un poco a mitología comparativa. Tú que mencionabas de Lucifer, en la Biblia nunca se hace mención de un ángel que se llame Lucifer. Esa historia del ángel rebelde fue más bien una interpretación que se hizo. Cuando se hace mención de Lucifer no lo hacen como un ángel, sino que lo hacen como una burla a un rey de ese entonces, que creo que la Biblia dice, tú Lucifer que has caído de los cielos, algo así dice en la Biblia, pero lo hacen como una forma de burla a un rey que acababa de fallecer. Pero si lo hablamos desde un punto de vista mitológico, la figura, el personaje de Lucifer no aparece en el judaísmo, sino que aparece en la mitología grecorromana. Solamente que no se llama como tal Lucifer, sino que es muy conocido como Eósforos o Fósforos, que es la representación de Venus. Por eso es que lo llaman Lucifer, lucero de la mañana, porque el planeta Venus lo conocían como el lucero de la mañana. Ya, entonces lo que hace ya después el cristianismo es tomar al personaje de Lucifer y ya lo convierten como en un enemigo de Dios. Inclusive pues es mencionado ya como personaje canon en la Biblia, como un villano, ya en el Apocalipsis, pero no lo mencionan anteriormente como personaje ficticio en el Antiguo Testamento, sino que lo mencionan ya en el Apocalipsis, y pues el Apocalipsis pues ya es del Nuevo Testamento. Eh, Hay algo curioso que me ha surgido una gran duda, y es que siempre se ve a Yahvé como un personaje este, que es celoso, que es iracundo, que inclusive he leído artículos que dicen que Dios está loco y que que inclusive tiene trastornos mentales, si existiera. A mí, me parece que inclusive o sea, como en el pasado antes eran tiempos muy bélicos, hay una deidad que se parece mucho a Yahvé, que se llama Anu, que es una deidad de la mitología sumeria, de la antigua de Mesopotamia. Anu es el hijo de Enki y Enlil, y Anu es conocido como el Señor del Cielo para los mesopotámicos.
y tiene descripciones similares a Yahvé. Es un dios celoso, es un dios, este, es un dios que inclusive me parece que en alguna de las historias de los mesopotámicos, inclusive llega como que a creerse que él es un dios de alta categoría que pues nada más se le debe de atribuir veneración a él. Eh, este es un dato muy curioso, entonces, inclusive hay personas que han tomado como esa referencia como para decir que, que Dios o Yahvé no se creó solito, sino que tiene padres, inclusive creen que es Anu, y pues los padres de Anu, pues son Enki y Enki. Eh, ¿Qué otra cosa me los podría comentar? Otro aspecto, otro dato de eso es un chisme. Los judíos no solamente anteriormente veneraban a Yahvé, también veneraban a una diosa que se llama Astaroth. No hay mucha información sobre esta deidad, ya que es, eh, esta información de esta deidad fue conocida años después por la arqueología, ya que encontraron esculturas de una deidad femenina. Y ya cuando hicieron ciertos estudios, pues ya dijeron que pues pertenecía a la cultura hebrea judía. Y ya se determinó que para los judíos y hebreos de la época, hasta no se podría decir que era la esposa de Yahvé, pero que posteriormente y que antes era una época igualitaria en donde los hombres y las mujeres tenían digamos, el mismo estatus, en tanto en lo político, en lo social. De hecho, históricamente se sabe que antes del monoteísmo y del politeísmo, cuando existía, bueno, que esto lo podría abordar cuando ya hablemos de otras posturas filosóficas o religiosas de Dios, pero se atribuía que antes existían deidades femeninas, pero que tenían alto rango. Esto se explica debido a que nuestros antepasados veían como algo positivo le veían cualidades positivas a la mujer, ya que representaba la maternidad y la crianza, algo que replicarían las religiones politeístas de años posteriores. Ahora bien, eh, ya cuando ya tratan de reconstruir mitológicamente el cristianismo, sus personajes, eh, es muy curioso. Inclusive hay expertos que se debaten si, por ejemplo, por eso yo hace rato hablaba de un Jesús histórico, pero ahora yo quisiera hablar de un Jesús mitológico, porque hasta la fecha no se sabe si existió o no Jesús. De hecho, no es muy mencionado por muchos historiadores de la época. Entonces, en este apartado sí me gustaría hablar de un Jesús mitológico. Eh, Jesús, hablando desde la mitología comparativa, Jesús pertenecería a una deidad solar. Esto significa que se le atribuye a figura al sol. De hecho, no sé si se hayan dado cuenta, pero en las representaciones de Jesús siempre se le ve con una aureola amarilla o anaranjada en la cabeza que representa el sol. Es Ra. Ajá, por ejemplo, está Ra, está, por ejemplo, inclusive, por ejemplo, se le puede representar a Zeus como una deidad solar. Helios, por ejemplo, también se representa una deidad solar. Otra comparación que se le hace con este Cristo es con Dionisio, por la cuestión de la resurrección, porque tanto el dios Dionisio griego y Jesucristo comparten similitudes con la cuestión de la resurrección, porque ambos resucitaron después de su muerte. Y en el caso de Cristo subió a los cielos y pues como dice el credo, está sentado a la derecha del Padre. En el caso de Dionisio hay dos mitos, en donde dice que la esposa celosa de Zeus, pues ya creo que todo el mundo ya lo conoce, que su esposa de Zeus pues estaba loca
Entonces mandó a matar a Dionisio porque es un semidios. Hay dos versiones. En una, después de que muere Dionisio, en una versión, Dios se incrusta a Dionisio en su muslo y en el muslo de Zeus crece Dionisio y resucita después. En el otro mito, Zeus, lo único, después de la muerte de Dionisio, lo único que queda es el corazón de él. Y lo curioso es que este Zeus da ese corazón a una mujer virgen y es así como también se reconoce que Dionisio nace de otra virgen. También podemos hablar, por ejemplo, de Huitzilopochtli, que también es un dios que nace de una mujer virgen. Y podemos encontrar así otros ejemplos más. Ahora me gustaría también pasar al tema del sincretismo religioso, que también trata de hablar un poco acerca de cómo utiliza las mitologías de otras culturas para atribuirles cualidades y que la gente de las civilizaciones colonizadas pudieran creer en el nuevo cristianismo. De hecho, inclusive ahorita lo habló Pablo hace un momento, sobre el sincretismo que sufrió América cuando llegaron los españoles. Cuando yo investigué un poquito del sincretismo, yo pensaba que nada más lo estaban atribuyendo a la cuestión con la Virgen de Guadalupe, con la diosa Tonanzi, pero también encontré otros ejemplos como Tlaloc, en donde de hecho por eso es que tenemos niños dioses, porque lo que hacían ellos es que, lo que hacían antes los españoles es que a la figura de Tlaloc lo único que hicieron es ponerle, construir con cero, con arcilla, no me acuerdo bien, la figura de un niño dios, a lo que en una región de México, creo que era en Xochimilco me parece, lo conocían como Niño Pan, pero se dice que abajo de la figura del Niño Pan se encuentra una representación pequeña de Tlaloc. Eh, Podemos verlo también con Quetzalcóatl, que tiene muchas similitudes. Mm. A pesar de que Quetzalcóatl y Jesucristo ofrecen mensajes muy distintos, pero comparten en sí la escenografía de la resurrección. Y también y a pesar de que es muy distinto, pero tienen mucho en común, es que pues Jesucristo, lo que hacía él era enseñarles a sus discípulos el amar al prójimo. Y lo que enseñaba Quetzalcóatl era estar en comunión con la naturaleza y consigo mismo. Y un último ejemplo que me gustaría también poner del sincretismo, que de hecho yo no lo sabía, pero cuando lo investigué también me sorprendí mucho, que existía una antigua deidad que se llamaba Ostoteol, que era representada como el señor de la cueva allí en Chalma. Entonces lo que hicieron los sacerdotes de esos españoles de la época fue ir a esa supuesta cueva y destruyeron pues su altar de este dios. Y a raíz de eso pues construyeron abajo del cerro de la cueva, construyeron la famosa iglesia de Chalma. Y de ahí se hizo el mito de que pues en la cueva, en esta supuesta cueva pues apareció el Cristo. El sincretismo fue muy efectivo porque con los mayas, los nativos con los antiguos nativos, como estaban en guerra entre los mayas, los olmecas, entre las otras regiones cercanas, cuando ellos eran derrotados por sus vecinos, y se podría decir por sus vecinos, la cultura del vencedor, pues era, era aceptada por la cultura que era vencida. Entonces eso pasó cuando los españoles ganaron. Como los españoles ganaron, lo único que hicieron nuestros antepasados fue aceptar